Leandro, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Leandro es un influencer, él es de origen cubano. Cuéntanos, Leandro, ¿hace cuánto tiempo en Perú? ¿Hace cuánto tiempo tú has vivido en Cuba? Sí, mis 27 años viví en Cuba. 27 años viviste en Cuba, ¿y hace cuánto tiempo en Perú? Hace un año, exactamente un año y 4 meses que vivo en Perú. Es decir, llegué en diciembre de 2024 a Perú. Diciembre de 2024 a Perú, no tienes mucho tiempo. ¿Y cuál fue Antes de estar en Perú, pasaste por otros lados? ¿Estuviste viviendo No, en otro lugar? fue mi primera parada. De hecho, era una escala, era una supuesta escala Ya, que iba a tomar para seguir hacia Nicaragua y en ya, Nicaragua bajarme e ir por tierra hacia México, que era donde me estaban esperando. ya, Después de presiones tuve que abandonar la isla y me prohibieron la entrada a Nicaragua ya. por estar en una lista negra, por haber trabajado con periodismo independiente en Cuba, por haber hecho cierto activismo dentro de Cuba. Nicaragua, Venezuela y Cuba, nosotros Están decimos el coordinados. triángulo es decir, la seguridad del Estado y la inteligencia cubana es la que dirige los tres países prácticamente. Claro. Y nos ponen en una lista negra, no me dejan seguir hacia Nicaragua, no me dejan retornar a Cuba y yo no tenía visa es decir, para entrar a Perú. Claro. Y Relaciones Exteriores me saca del aeropuerto después de 4 días que estuve en el Duty Free viviendo. Ah, Así, estuviste viviendo en el sí, aeropuerto. sí, viví 4 días en el Duty Free porque no tenía otra forma es decir, no tenía otra salida. Oh, qué loco. A ver, cuéntanos, así a primera impresión, ¿qué diferencias notas tú entre vivir en Perú y vivir en Cuba? ¿Qué tan diferente es el estilo de vida? Es demasiado, es que todo lo que, todo, ¿cómo te explico? Esa es la frase que te puede decir cualquier cubano, ¿cómo te explico? Porque todo lo que tú puedas ver natural en tu día a día, en Cuba no existe. O es totalmente inverso. No pasa, no pasa. Desde la libertad económica, en Perú hay una libertad económica grandísima, una libertad de empresa, una libertad de emprendimiento que es increíble para cualquier cubano que salga de la isla. Y lo que más nos impresiona, sobre todo a los cubanos, cuando llegamos a Perú, es que nosotros sabemos siempre que lo que dice el régimen es mentira. Pero la magnitud de la mentira tú no la conoces hasta que sales de la isla. Porque de Latinoamérica se habla mucho, es decir, desde que nosotros somos niños nos inculcan el adoctrinamiento dentro de la isla, nos inculcan que Latinoamérica es una aldea, por así decirlo. Es una aldea y que aquí la gente no sabe hablar y que aquí lo único que hay es delincuente en Latinoamérica y que Cuba tiene que ser la salvación de América Latina. Imagínate tú cuando un cubano se sale del aeropuerto en Latinoamérica, que ellos lo que te venden es que aquí lo único que hay son animales y tú sales y ves el desarrollo, que no son países perfectos, pero que son países más allá de lo que tenemos nosotros. Y tú dices, brother, que no sé, no te puedo decir la mala palabra, pero qué HP son. O sea, y a ustedes en el colegio, desde el colegio me imagino que les enseñan que el régimen cubano es un régimen maravilloso, que vela Sí, por el bienestar del pueblo y que todos lo tienen que apoyar, ¿no? sí, sí, sí. Desde que tú naces, tú aprendes a leer con cosas de la G, por ejemplo, tú la aprendes con guerrilla. La M con militar, la F es Fidel Castro, es un culto a la personalidad desde que naces, todo el tiempo, toda tu educación. No, aparte, no tienes otra posibilidad educativa. Si se enteran que en tu casa te están enseñando algo diferente, arremeten contra tu familia y contra tus padres. Es decir, no tienes otra salida más allá de cuando vas creciendo, ir notando ciertas cosas y ahí empiezan los problemas porque tampoco puedes preguntar. En la escuela no es que puedas preguntar, en la escuela tienes que responder lo que ellos te enseñan. Tú no puedes hacer ningún cuestionamiento incómodo Mm. hacia ningún profesor, hacia ninguna figura política, hacia nada, hacia nada. Tú solamente tienes que bajar la cabeza y decir, sí, ustedes son buenos, ustedes son reales. Y lo increíble del sistema educativo cubano, del sistema de adoctrinamiento, es que ellos te muestran cómo ellos llegaron al poder.
mediante golpes de Estado, mediante guerrillas militares, mediante atentados, mientras la noche de las 100 bombas en La Habana. Y hoy en día criminalizan que las personas salgan a protestar con un cartel pidiendo libertad. ¿Está penado salir a protestar por la ley cubana? Sí, ¿Cuántos sí. años te pueden poner por salir a protestar? Está entre 8 a 20 años. Depende del cargo que te pongan. Te pueden, por ejemplo, Luis Robles salió a protestar y con un cartel que decía libertad, no más represión, y cumplió 6 años de prisión. Y la pena fue propaganda enemiga. Propaganda enemiga. Propaganda enemiga. La gran mayoría de los manifestantes del 11 de julio de 2021 están en prisión por un delito que se llama sedición y propaganda contra el orden constitucional. Porque la Constitución de Cuba dice que el Partido Comunista de Cuba es el órgano rector de la sociedad civil cubana. Es decir, el único capacitado para interpretar la Constitución es el Partido Comunista de Cuba. El partido está sobre la Constitución. Por ende, todo lo que vaya contra el partido es anticonstitucional. Entonces, la ley deriva que todo lo que tú hagas contra el partido, ya sea físico o verbal, es propaganda contra el orden constitucional. Está puesto en la ley. Evidentemente esta es una pregunta más retórica que otra cosa, porque sé tu respuesta, pero acá tenemos más de un candidato que cuando le preguntan si Cuba es una dictadura, te dicen, no, Cuba no es una dictadura, Cuba es una democracia que tiene sus modos claro, diferente, particular, un poco extraño. ¿Tú qué dirías ante ese tipo de declaraciones? Yo primero creo que nunca me he tropezado, es decir, me he tropezado con muchas personas que desconocen el tema de Cuba, entonces te hablan desde la ignorancia. Ya. Y creo que este tipo de personas no te habla desde la ignorancia, te habla desde un punto de vista ya que roza la maldad, que roza el cinismo. Y yo lo primero que le preguntara, si yo lo estuviera cara a cara, es decirle, a ver, tú dices que no es una dictadura, pero explícame por qué no es una dictadura. ¿En qué tú te basas para decir que no es una dictadura? Porque ellos sí te dicen que es una democracia diferente, pero no te saben explicar a qué ellos le llaman democracia diferente. Pero ¿cómo tú vas a llamar que no es una dictadura a un sistema que tiene un solo partido político, donde hay 300 candidatos en una asamblea y todos votan de manera unánime, levantando la mano a todo lo que se dice? No existe, donde se reprime la libertad de expresión, donde este podcast ahora mismo estuviera entrando la seguridad del Estado por la puerta y estaríamos cumpliendo, no sé, alrededor de 7, 8 años, 10 años de prisión. Hace nada, lo pueden buscar en las redes. Uno de los mejores proyectos de comunicación que estaba surgiendo en la isla, que son los muchachos del Cuartico. Si lo pueden buscar, los pueden seguir, se los vamos a agradecer. Dos muchachos que tenían una especie de programa como este, ni siquiera en vivo, grabado, hablando sobre la realidad de Cuba y sobre la perspectiva que ellos querían de Cuba y sobre qué modelo de país quiere la juventud. Bueno, se les metieron en la casa, les llevaron los equipos, les decomisaron los equipos de comunicación, que no eran más que una camarita GoPro, unos celulares de baja resolución y unos micrófonos de cable, porque tampoco es que haya mucha tecnología. Y están ahora mismo en prisión. Y eso ocurrió hace unos meses. Wow. Entonces, el que diga que Cuba es una democracia diferente, discúlpeme la palabra, pero se carga un nivel de cinismo muy grande, porque tú puedes... Claro, pero no es ignorancia en el caso de ellos. No es ignorancia. Yo he conocido personas que te dicen, no sabía que eso pasaba en Cuba. Ok, pero ellos sí saben que eso pasa en Cuba. Sí, no lo saben, y lo que pasa hoy en día es que odian tanto la administración Donald Trump que ahora todo el mundo mira para Cuba. Todo el mundo dice, pobrecitos los cubanos. No, pobrecitos los cubanos no, porque ahora mismo los apagones no existen solamente por falta de combustible. No, es por falta de infraestructura. La infraestructura cubana, yo me fui en el 2024 y el 2024 viví un blackout igual que está viviendo ahora y nadie habló de eso. La izquierda internacional no se atacó de eso.
Y era porque las infraestructuras de las termoeléctricas no funcionan porque son de la Unión Soviética. Y Fidel Castro se gastó todo el presupuesto, todas las donaciones internacionales, todo lo que recaudaron a nivel de décadas, todas las condonaciones de deudas que le dio China, que le dio Rusia, que le dio el Club de París, todo, que le deben millones a Argentina, todo eso se lo gastaron en financiar guerrillas en el continente y en ellos hacerse millonarios y no renovaron la infraestructura energética del país. Entonces ahora culpan a Estados Unidos. No, pero además ellos nunca le han prohibido negociar. México sí manda petróleo. Nunca le han prohibido negociar con Rusia. ¿Por qué no se preguntan por qué China no le manda petróleo? Es porque tienen deudas multimillonarias que no pagan y hasta sus propios aliados saben que son unos estafadores. De hecho, China, hace algunos años, no mucho, será 2 años, 3 máximo, le pidió a Cuba que cambien su modelo y le pidió eso, que cambien su modelo. No le pidió a Estados Unidos que deje el bloqueo, le pidió a Cuba que cambie su modelo para que les puedan pagar porque no eran capaces de pagarles, ¿no? Entonces los chinos saben algo, ¿no? Mira, algo que comentabas, es curioso que esa gente, la misma gente que dice que Cuba no es una dictadura, te dice que en Perú sí estamos en una especie de dictadura congresal. ¿Tú sientes, tú que lo has vivido en carne propia, que vivimos acá en una dictadura? No, pues no, es que la ignorancia es atrevida. No puedes decir que Perú es una dictadura, no hay manera. Es que para la izquierda internacional todo es una dictadura, menos las dictaduras. Claro. Si te pones a pensar, para la izquierda internacional todo es dictadura, menos dictadura. Todo el mundo es facho, menos ellos. Ellos abogan porque te apresen, porque te censuren, porque te discriminen. En Cuba existe segregación. A nivel estudiantil, a nivel escolar, a nivel de sociedad. Nos tiran huevo, no te dejan salir de tu casa, te hacen mítines de repudio. Es decir, te marcan tu casa como en la antigua Alemania y ellos promueven un mayor estado, que era lo que promovía Mussolini. Hay una frase de Fidel Castro que dice: todo dentro de la revolución, nada fuera de la revolución. Claro, Mussolini fue el que dijo todo dentro del Estado, nada dentro del Estado. Entonces ellos vienen a decirme facho a mí. Y ahora hay ahora mismo está pasando que no sé si sabes que el régimen cubano está dando supuestas aperturas económicas bajo las presiones. ¿Y cuáles son las aperturas económicas? Permitirle a los cubanos exiliados, a esos mismos que ellos votaron, a esos mismos que ellos han ofendido durante años, a esos mismos que han dicho que no son cubanos, que son cubanos malnacidos por error, que son apátridas, están haciendo leyes para fomentar que esos cubanos inviertan en Cuba. Qué bueno. Entonces, bajo las presiones. Entonces, ¿quién es el que realmente tiene bloqueado al pueblo cubano? Yo le pregunto a esa izquierda internacional. Eso está pasando ahora mismo. El mismo régimen te está demostrando que él ha sido el que ha tenido durante décadas bloqueado al pueblo cubano. Porque si él te dice que está dando aperturas económicas porque necesita divisas, ¿por qué eso tú no lo habías hecho antes? ¿Por qué tú le tenías prohibido a los cubanos exiliados invertir en su isla, en su propio país, donde nacieron? ¿Por qué le tenías prohibido hacer negocios? ¿Por qué? Es decir, ¿quién tiene realmente bloqueado al pueblo cubano? Totalmente. Y esos rituales de humillación pública me hace recordar, eso pasaba también en la China comunista, era muy típico. Cuéntanos cuál es el desayuno típico de un cubano, el desayuno tradicional que cualquier día puede comer. El desayuno tradicional de un cubano, ojalá muchos cubanos me vean, es el pan con aceite y sal. Con aceite. Con aceite. Y sal. Aceite y sal y muchas veces agua con algún saborizante, con algún refresquito saborizante. Tener leche y mantequilla en Cuba es un lujo. Tener leche y mantequilla en Cuba es un lujo. Y un pan decente. Es decir, y un pan decente. Cuando tú entras, es decir, cuando yo entré por primera vez a una panadería aquí en Perú, y no estoy hablando de ninguna franquicia grande, a una panadería de barrio, me quedé como, ¿y esto? ¿Existe esta cantidad de panes? No. En Cuba desayunar es un lujo.
¿Cuántos panes puede comer una persona en Cuba? No, ellos te ofrecen un pan al día y ya, fuera de eso, si compras en el mercado aparte, una bolsa de pan, no sé, debe estar ahora mismo sobre los 800 pesos. Una bolsa, no sé, con 6, 7 panes. Cuenta que el salario mínimo del cubano es 2.100 pesos. Y O sea, una bolsa de pan se están tirando casi la mitad de su casi sueldo. la mitad de su sueldo. Entonces, en Cuba, algo tan sencillo como desayunar es un lujo, es considerado de clase. Si tú y yo somos amigos y en tu casa había mantequilla y leche para desayunar, y si tenías algo más que mantequilla, no sé, una mantequilla de maní, usted era millonario en Cuba. Todo el mundo decía, oye, ¿en qué tú estás? ¿Estás metido qué estás haciendo? ¿Estás metido en la droga? ¿En qué tú estás haciendo? Porque es increíblemente un lujo. Algo que yo he escuchado también es que si tú tienes algún animal, digamos un chanchito, ¿no? Y no lo puedes matar para comerlo para tu gente por más que estén pasando hambre porque eso está penado inclusive, ¿es verdad? Cuba funciona por el contrabando. Es decir, muchas personas dicen, como un país eminentemente agrícola, no hay un tomate. No hay tomate. Y funciona por algo, una ley básica de economía, que es lo que la izquierda no entiende. El régimen obliga a los agricultores a venderle su cosecha a ellos a precios ínfimamente bajos para ellos revendérselo a la población o para vendérselo a las compañías hoteleras en dólares. Entonces, el agricultor que dice, ven acá, si a mí sembrar un tomate me cuesta 3 soles y te lo tengo que vender a ti a 3 soles con 10 centavos, no me da ni siquiera para cubrir mi desayuno para sembrar ese tomate, no siembro. Y lo que siembro lo contrabandeo. Por eso en Cuba no hay agricultura. Pasamos de ser un país, el tercer exportador a nivel internacional de azúcar en los años 50 a que el azúcar que hoy se consume en Cuba se importe. La res es prohibida, la res se contrabandea. El pescado, brother, el pescado, somos una isla. Te iba a decir una mala palabra porque a veces me emociono, pero somos una isla que no tiene un puto pescado para comer, donde comer pescado es un lujo, donde la sal se importa y el nivel de salinidad de nuestra agua es altísimo. ¿Cómo puedes explicar eso? Porque no se fomenta la productividad, porque se castiga la productividad, se castiga el emprendimiento, se castiga el desarrollo personal y la libertad individual. Todo eso se castiga porque ellos quieren que tú la res que tú invertiste, que la vacunaste, se la vendas a ellos a un precio que no te daba ni para comprar la primera vacuna. No puedes criar res. No se puede fomentar el mercado de esa manera. No puede fomentar la inversión extranjera cerrándole las cuentas a compañías como se lo hicieron a Meliá, que Meliá ha sido uno de sus cómplices a nivel de décadas. A compañías como Meliá y el pueblo cubano le tiene mucho resentimiento a eso. Porque estoy hablando de empresa hotelera, ¿cierto? Empresa hotelera, Meliá, y la mayoría son españolas, por eso es que muchos españoles apoyan tanto al régimen cubano, porque tienen muchas inversiones ahí y tienen a los cubanos trabajando en los hoteles, sobreviviendo a base de lo que se pueden robar de los hoteles, con salarios ínfimos y sin sindicato. A los surdos que le encantan los sindicatos. En Cuba no existe sindicato. En Cuba no hay sindicatos. No, en Cuba el sindicato es para proteger al Estado del trabajador, no para proteger al trabajador del Estado. Que no le hagan otro cuento. En Cuba los que trabajan en los hoteles trabajan como condición de esclavitud moderna. Y eso es un resentimiento que la población cubana le tiene grandemente a ese tipo de inversionistas que se han aprovechado de la dictadura cubana para enriquecerse. Qué interesante, ¿ah? Qué interesante. Hay un mito que, bueno, vas a decirme tú, vas a confirmarme si es un mito, ¿no? Que se dice, bueno, hay cosas que no funcionan bien en Cuba, pero la salud es una maravilla, el sistema de salud es maravilloso, es genial, te curan de todo. ¿Qué nos dices del sistema de salud en Cuba? Sí, claro, porque ellos tienen lugares como La Pradera,
que es como que yo te diga aquí que hagan un hospital solamente para turistas donde no pueden entrar cubanos Claro. en Cusco, en una montaña hermosa. Mm. Y ahí llevan extranjeros y esa sea la visión que ellos se llevan de los hospitales en Cuba, pero ninguno va a un hospital cubano. ¿Me pueden explicar por qué todo, si la educación, si la salud es tan buena, por qué todos los cubanos, por ejemplo, yo me vine a analizar mi estructura dental cuando llegué a Perú? ¿Nunca habías hecho eso ya? No había cómo. Cuando iba, por ejemplo, yo tengo un diente que yo le digo el diente Peter Pan, que es un diente que nunca mudé. Y cada vez que me lo quería atender, no había placa, no había rayos X. Cuando no había esto, no había aquello y lo otro. Y cuando llegué a Perú, lo primero que hice que fui con unas muchachas que son bastante conocidas aquí. No sé si lo puedo decir. Sí, Sí. supongo, sí. Fui con doctoras guerreros que me invitaron a su set y todo. Y me analizaron. Y en un día me dijeron por qué era que yo no me había mudado ese diente, que tenía el otro arriba. Entonces, ¿cómo yo después de 27 años, supuestamente en un super sistema de salud, vine a enterarme de ese problema aquí en Perú? En Perú, que está lejos de ser perfecto, como digo siempre. Claro, Pero, evidentemente. ay, y si chambeas Claro. y le pones ganas, sí lo puedes hacer. Claro, mira, ahí el pelado nos dice, Cerrón vende el paraíso cubano de la medicina. Y es curioso esto que me dice porque Cerrón es alguien que no se parece que tiene una especie de obsesión con el tema de la salud bucal. En sus planes de gobierno siempre habla de salud bucal y de extender la salud bucal en los colegios y todo. Sin embargo, es al mismo tiempo admirador del régimen cubano, ¿no? Un poco, Bueno, un poquito y contradictorio. además eso, les voy a decir algo para que entiendan cómo ha funcionado la retórica del sistema de salud. El problema es que eso ha sido una mentira muy bien vendida porque las brigadas médicas cubanas han sido uno de los mayores caballos de Troya que ha tenido la región para la infiltración de agentes Espías. cubanos, espías y enviados de la KGB rusa también. Cualquier nación le abre las puertas a un ejército de batas blancas porque el romanticismo es hermoso, ¿sabes? Que la retórica, ay, los pueblos hermanos, el abrazo fraternal y camaradas, entren, ustedes sí son los buenos, pero del 70% de esas brigadas médicas son agentes. Así infiltraron Nicaragua, así infiltraron Venezuela y que decían que no habían militares. ¿Cómo entraron los militares a Venezuela? Los 32 que batieron en la extracción de Maduro. Ajá. ¿Qué hacían ahí si ellos decían que no tenían militares? Que eran supuestas brigadas médicas solamente. Tú sabes que vinieron acá en el contexto de la pandemia, justamente una pequeña brigada de médicos cubanos que curiosamente creo que solamente sabían poner inyectables, no servían para nada. Al final no pudieron ayudar con temas de salud porque no estaban capacitados en la tecnología que se usaba acá. Como todo, nosotros tenemos muy buenos médicos, como en todos los países. Es decir, como en todos los países hay buenos médicos y hay médicos que son malos. Ahora, la narrativa de que son los mejores del mundo, yo como cubano, y eso me ha costado mucho problema, porque nosotros como nación a veces nos duele no tener algo actualmente de lo que sentirnos orgullosos. Es decir, escucha, tú te quejas de Perú, pero tú sales y no hay quien te hable más del ceviche. Claro. Claramente. Pero el tema es que la Cuba que yo viví, es decir, yo tengo 28 años, en la que yo viví, yo no tengo nada que sentirme orgulloso de esa Cuba. La Cuba que me tengo que sentir orgulloso es la Cuba que vivieron mis abuelos, que la lloraban todos los días delante de mí, porque les expropiaron empresas, porque les expropiaron propiedades, porque vieron el proceso de destrucción de una nación. Ellos lo vivieron. Entonces yo crecí en una Cuba donde no me gusta romantizar la miseria. No me gusta extrañar algo por lo que sufrí tanto, porque creo que la relación Cuba-régimen es como la relación del esposo que golpea a su mujer y le dice, conmigo estás mal, pero si te vas te va a ir peor. Y es ese tipo de chantaje emocional y que la gente muchas veces dice, sí, pero en el fondo nada. Yo no tengo que extrañar hasta que Cuba no sea libre. Primeramente yo tengo prohibido regresar.
Pero hasta que Claro. Cuba no sea libre. Si tú regresarías, te mete preso. No, es que no puedo. Tengo que hacerlo por avión, a no ser que entre por Ah. mar y iría preso. Pero no lo haría, no regresaría a darle $1 y lo que hiciera sería intentar de sacar a mi familia al instante de ahí. Pero no hay posibilidad de negociar con el verdugo. No hay posibilidad de negocio con ellos. No hay manera de bajarle la cabeza porque mi país ha sufrido demasiado. Tenemos muchos muertos en el mar, tenemos muchos muertos en la selva huyendo de ese paraíso de lo que a la izquierda internacional se jacta, que ninguno va a vivir ahí, todo el mundo va a Varadero una semana y se vira para su Claro. democracia a tomar Starbucks y a tuitear en contra del capitalismo, pero ninguno va para allá. Ninguno ha hecho lo que nosotros como exilio hemos hecho. A mí me soltaron en un aeropuerto con $200, salí del aeropuerto, busqué chamba, empecé a trabajar, empecé a desarrollarme dentro del país, empecé a buscar oportunidades dentro de lo que mejor sabía hacer y así fui. He hecho en 1 año y 5 meses lo que no había hecho en 28 años en mi país. Yo los convido a ellos a que se bajen en un avión con $200 en Cuba, busquen renta, busquen trabajo y sobrevivan 3 meses. Mm. Les doy 3 meses. Vaya, para no darle un mes. Les voy a dar 3 meses. Que hagan lo que ha hecho el exilio cubano durante años, que llegó a la Florida y construyó Miami después de haberse ido después de que los votaron de Cuba. Fidel Castro votó a lo mejor que tenía Cuba, a los empresarios, a los agricultores, los votó. Los hizo irse por mar, llegaron a la Florida y construyeron lo que hoy es Miami. Por eso nosotros decimos que la Florida es lo que Cuba no pudo ser. Hay muchos empresarios millonarios en Miami que se han hecho Llevan 60 base años. de esfuerzo ahí, ¿no? Hay otro mito del que se habla, que algo nos has adelantado, que es el tema de la educación. Nos has adelantado cómo es un sistema perverso de adoctrinamiento, pero también esta gente que hablaba al sistema cubano dice que la educación también es muy buena. Háblanos de cómo es la infraestructura de los colegios. ¿Son colegios modernos, en No buen existe estado? infraestructura. Es que no existe infraestructura. Y no hay más que buscar lo mejor que tiene esta generación. ¿Sabes qué es? Que el Internet no olvida. Y que ellos se aprovecharon de que en Cuba existe un monopolio comunicacional. Esa retórica que han vendido ellos durante décadas se les está derrumbando porque en Cuba existía un monopolio comunicacional que existe todavía, por donde se reprime la libertad de prensa, la libertad de expresión. Y hoy en día es que muchos más cubanos con el acceso a Internet, con el poco que tenemos, hemos ido documentando, se ha ido exponiendo a nivel internacional, más allá de la mentira que ellos han vendido, porque antes toda la información que salía de Cuba la sacaban ellos mismos. Claro. Es como todo lo que ellos te dicen que no, que si según las estadísticas. ¿Qué estadística, brother? Claro, ¿Qué estadística? Si ellos mismos se hacen las estadísticas, a ellos nadie los controla. A ellos nadie le hace una auditoría, a ellos nadie le hace nada. La estadística te la está dando ellos mismos, porque en Cuba no hay separación de poderes. Claro. No existe la separación de poderes. Entonces no me hables de estadística, porque la estadística te la está dando ellos. Habla con los cubanos que han huido de la isla. Las escuelas se están cayendo. Puedes buscar en internet una de las universidades más prestigiosas que tenía Cuba, que es el ISDI, el Instituto Nacional de Diseño. Lo pueden buscar. Se derrumbó en pleno corazón de La Habana. Se cayó a pedazos. La universidad donde estudié, la Universidad de Ciencias Tecnológicas, la CUJAE, se está cayendo a pedazos. Trabajábamos con laboratorios de la URSS, donde un barómetro era de mi tamaño. Así que hazme el favor. Y que no me jodan. Que no me jodan porque salimos. Alguien, ¿cómo te voy a trabajar yo tecnología con tecnología de la Unión Soviética? Cuando un poquito desfasada, ¿no? Un poquito nada más. Un poquito nada más. Entonces, la educación en Cuba, aparte de ser adoctrinamiento, donde si no eres revolucionario se te segrega en la escuela. Porque ya eso es un problema. Las expulsiones de las universidades son famosas en Cuba.
porque tú no estás de acuerdo con el sistema, porque tú no participas en actos políticos o porque tú... Te obligan en la universidad a participar en los actos políticos. Claro, te obligan a participar en los actos políticos porque si no, tu evaluación no es la misma, si no, no coges las mismas ubicaciones, si no, se te hace la vida imposible, se te segrega, no, espérate, que no, para allá, apártenlo, y se te hace la vida muy difícil. Y durante años esas prácticas, igual que los centros laborales, se ha obligado a participar en todos los actos políticos y, desgraciadamente, muchas personas y durante muchas generaciones, por miedo, bajaron la cabeza y lo hacían. Hoy en día, el miedo está cambiando de bando y ya las personas, sobre todo la juventud, no se prestan para el circo. Tal vez no lo expresan en voz alta, pero no se prestan para el circo. Por eso es que vemos cada vez menos aglomeradas las convocatorias del Partido Comunista. Eso es bueno. La represión del régimen cubano, ¿cuáles son las peores escenas que tú has vivido o has visto de represión, encarcelamientos, asesinatos? ¿Qué es lo más salvaje que has visto del régimen cubano? Del régimen cubano, lo que más así me ha impresionado a mí han sido los mítines de repudio que son capaces de hacer y que de los cuales se puede esperar cualquier cosa. Los disparos y asesinatos en las manifestaciones. Disparan a matar en las manifestaciones. Sí. La represión ya interna, Yo siempre te voy a preguntar, ¿cómo tú puedes entender que alguien prefiera lanzarse al mar y que se lo coman los tiburones antes que enfrentarse a un régimen? Es porque es un régimen sádico. Es muy sádico. Y sobre todo aprendieron algo de la KGB rusa, que es que no necesitaban sacarte una uña cuando podían destrozarte mentalmente en centros de tortura. Las experiencias que viví yo dentro de Cuba, por ejemplo, era persecución. Me vigilaban todo el tiempo. Yo no amenazaban a mi pareja, iban a donde estaba mi familia y la amenazaban también. No, días importantes donde habían actos políticos, por ejemplo, cumbres de la CELAC, yo no podía salir de mi casa. Te ponen una patrulla con 2 agentes de la seguridad del Estado afuera y no te permiten salir de tu casa sin orden judicial y sin nada. Tú no puedes salir de tu casa. Una vez me montaron, tengo 4 veces me interrogaron a lo que ellos le llaman entrevistas, y en los interrogatorios te destruyen mentalmente, haciéndote todo tipo de amenazas. Y yo no puedo creer que exista personas que apoyen eso. Que apoyen eso en nombre de una ideología. En nombre de una ideología que no ha dado nada. Es decir, que además de eso, ha destruido económicamente a la nación. Porque ellos no están resguardando nada. ¿Tienen un sistema de soplones o algo así? Yo he escuchado que en cada barrio hay soplones que están pagados por el gobierno. Los CDR. CDR se llaman. Comité de Defensa de la Revolución. Ya. Y ni siquiera les pagan directamente. Es lo más triste del caso. Están fomentados por una cultura del resentimiento, porque ellos fomentaron la cultura del resentimiento. Fidel Castro le vendió al mundo. Primeramente se quedó con lo peor de Cuba. Y hay que decirlo, es feo decirlo, pero hay que decirlo. Se quedó con lo peor de Cuba y fomentó la cultura del resentimiento. En Cuba llegó un momento que andar bien vestido era considerado, tú eres un burgués, tú eres malo. Es decir, tú tenías que andar en short y en chancleta como buen proletario. Tú no podías andar vestido con smoking, no, porque ¿quién tú eres? Ellos sí podían participar en todo tipo de eventos, vivían en las mansiones de los millonarios que ellos odiaban, que se las robaron. Claro. Ninguno vive en barrios de proletarios, todos viven en mansiones que ellos les robaron, mal llamadas expropiaciones, porque ellos le dicen expropiaciones para adornar la palabra, se las roban y viven ahí. Entonces, no existe esa supuesta justicia social
que venden. Porque para mí eso es la revolución de los eufemismos. A todo le cambian las palabras. Claro. El lenguaje es importante. El lenguaje es importante. A todo le cambian la palabra. Justicia social es destruir la economía. Es decir, no es fomentar que el que esté en la pobreza, ayudarlo, trabajarlo, darle las herramientas, conocimiento. No, 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 no. Es que esa persona odie al que durante años trabajó y creó empresa y creó un producto que genera, que lo odie para que se lo quiten y sea igual que él. Es decir, te fomentan el deseo de, no, yo veo a alguien exitoso y digo, pucha, yo quiero ser igual que él. Claro. ¿Qué habrá hecho? Déjame ver cómo es. Te inspira. Que me inspira. No, ellos te vendieron al revés. No, yo lo que quiero es que se lo quiten. ¿Por qué él tiene más que yo? Claro. No, deberías hacerte esa pregunta, pero decir, a ver, ¿cómo es? Déjame ver cómo es. ¿Qué hago? ¿Dónde me preparo? ¿Cómo lo hizo, no? ¿Cómo lo hizo él? No. Es la cultura de resentimiento y en Latinoamérica se ve mucho. Se ve mucho la cultura de resentimiento hacia el empresario. Sí, lamentablemente. Y se ve en todos los sentidos, desde la burla hasta un acento. Y es algo que a mí me causa mucha gracia aquí en Perú. Yo les digo a los amigos míos, tengan cuidado con eso. Que eso, más allá de un chiste, se vuelve se convierte en resentimiento. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica las personas se ríen mucho del acento pituco, por ejemplo. Sí. Ya, y en todas las sociedades todo el mundo se ríe. Pero tú no te puedes reír de otro tipo de acento. Solamente está permitido moralmente y socialmente reírte del acento pituco. De otros acentos tú no te puedes reír porque eres mal visto y eres cancelado. Claro, discriminador. Eres discriminador. Entonces hay una narrativa ahí vendida en el fondo que ya yo la viví, que es lo que le digo a mis amistades. Yo esos cuentos ya los escuché. Yo vengo del futuro. Yo sé en lo que termina eso. Yo sé en lo que termina ese resentimiento formado. Libérense de ese resentimiento. Y ábranse a que son una nación que son ricas en todo lo que tienen. Ustedes tienen un país hermoso. Hermoso. No lo dejen que se destruya. Cuiden lo que tienen, mejoren lo que tienen, pero no vayan para atrás. No vayan para atrás. Hay mucho por hacer, no mucho por destruir. Yo siempre se lo voy a decir a mis amigos peruanos. Y se lo digo, muchas veces me cuestionan, me dicen, no opines de Perú porque tú no eres de Perú. Le digo, brother, yo le agradezco a Perú hoy en día la vida que tengo, todo lo que tengo, mis amigos son peruanos, mi novia es peruana, que quiero que mis hijos sean peruanos. Amo a Perú y precisamente desde el cariño que le tengo a Perú es que te lo estoy diciendo. Claro. Es que te lo estoy diciendo. Exacto, viene el futuro, como dices. ¿Cuáles son las peores vivencias que tú de repente te animarías a contar, ya sea de escasez o de represión o de alguna escena, no sé, con tu familia? ¿Qué es lo peor de repente si es que te animas a contar lo que tú puedes haber vivido en Cuba? Primero, que la gente que tal vez no se imagina acá. La separación de la familia. Ellos separaron la familia. Toda la familia. Por ejemplo, si de repente había un disidente en la familia, tu familia te daba de lado. Ellos, cuando se iba alguien para el extranjero, te prohibían la comunicación con tu familia. Si se enteraban que tu familia se estaba comunicando contigo, eran perseguidos. Eso con el tiempo fue supuestamente disminuyendo, pero todavía pasa. Y eso creó como una especie de daño antropológico. Por ejemplo, una de las personas que más yo quiero en la vida es mi tío. Uh-huh. Y a mí no se me olvida el día que mi tío vino y me dijo que por lo que yo me expresaba, estaba destruyendo la familia, les estaba causando que a mi tía un día le iba a dar un infarto. Y eso es una especie de manipulación de ellos, que ellos logran decir, mira todo lo que les está pasando por culpa de él, no por culpa de nosotros que somos unos tiranos. Por culpa del rebelde. Por culpa de... Y nada de rebelde. Yo tenía una cuenta de Twitter. Ya. Una cuenta de Twitter, brother.
Y se me hizo la vida imposible dentro de Cuba por manifestar en mi cuenta de Twitter mi realidad y mi día a día. Y que yo no apoyaba eso. Claro. Y más allá de lo que me podía pasar a mí, porque uno dice, sí, bueno, yo estoy consciente de lo que estoy haciendo, estoy consciente de que no estoy jugando a las casitas, que esto es una tiranía, sé lo que me puede pasar y yo asumo mis consecuencias. Pero es muy triste cuando ese espectro se expande hacia las personas que tú quieres. Y es el daño psicológico que genera todo eso. Es la logran que preocupación la constante. misma familia se ponga en contra tuya, ¿no? Y eso es algo que la izquierda internacional hoy dice, no, Estados Unidos está separando a las familias. Las políticas migratorias están separando a las familias. No, digo, brother, no. El único que ha separado a la familia es la tiranía de los Castro, que obligó a mi pueblo a tirarse al mar y después incomunicarse. Y después cuando les hacía falta dinero, le pedían dinero al exilio, porque Cuba se mantiene de las remesas Las remesas. en dólares que manda ese exilio, esos supuestos apatria. Esos no los queremos, no los necesitamos, como decía Fidel Castro. Pero bien que se agarran una buena parte de las remesas ellos Claro, mismos, no los queremos, no los necesitamos y ahora mismo se están abriendo de patas, como decimos nosotros, pero te aclaran. Pueden participar en la vida económica cubana, no en la vida política. ¿Tú quieres que yo invierta? Porque sí, por tu cara linda. Sin tener una garantía legal de que mi inversión va a retornar, de que tus bancos, tú no tienes garantía en los bancos porque tus bancos son tuyos. Ellos te cierran el banco y se quedan con el dinero. De repente, con tus ahorros, con toda la inversión. Entonces, ya, tú quieres que yo invierta en tu país por creer en una palabra bonita tuya que me has mentido toda la vida. Por eso, el que invierta en Cuba, que después no llore. ¿Tú no recomendarías invertir en Cuba? No, para nada. No llores, no llores. Si a sus mayores aliados les han estafado, ¿qué van a esperar para ti? Que eres una hormiguita en el... Claro. ¿Qué fue lo que más te impresionó cuando llegaste a Perú? De lo que viste en tus primeras impresiones, ¿qué fue lo que más te impactó? Las luces. Las luces. A mí me sacaron del aeropuerto a las 11 de la noche. No se me olvida. Y cuando salí del Jorge Chávez, el antiguo. Ya, claro. El movimiento. Me habían consumido. Yo siempre supe que era mentira. Yo trabajaba mucho en redes sociales, pero igual yo no tenía idea del nivel de infraestructura que cargaba Perú. Cuando yo salí del aeropuerto, lo primero que yo pensé, dije, ¿y las llamas? Porque desgraciadamente... Eso te come en el cerebro así. Y cuando veo el nivel de luces de los taxis, infraestructura, todo me sacaron. Y cuando venía por la carretera, la propaganda, es decir, los comerciales, claro, eso claro. en Cuba no existe. Todo es propaganda política netamente. Tú caminas y es un cartel de una foto de Fidel, un cartel de el partido, socialismo muerte, valga la redundancia, porque es una redundancia, socialismo muerte, para aquí, para allá. Y entonces salir y ver empresas que uno siempre, por ejemplo, yo estudio ingeniería mecánica, me encantan los autos, y ver las campañas publicitarias de Honda, Kawasaki, esto, aquello, Shell, que yo solamente lo veía en las campañas de Ferrari, de la Fórmula 1. Claro. Y yo así me parecía un niño. Y otra de las cosas, más allá de... antiguitos en Cuba, sí, ¿no? Y más allá de eso, todo el mundo se sorprende de los supermercados, de la comida. Claro. Y es claro. Ya yo venía preparado psicológicamente a que me iba a impresionar. Y a mí entrar... ¿Ha sido un buffet? Sí, pero no, entrar un más a mí me impresiona. Más. Un más, que es un mercado súper pequeño. Y vienes tan traumatizado que lo primero que yo quería hacer era comprar un galón de 5 litros de aceite. Lo vi y fui corriendo a cogerlo. Y después que andaba conmigo me dijo, pero si tú vives solo, ¿qué tú haces con 5 litros de aceite? Claro. No, por si acaso, que es por si acaso. Ya es la mentalidad, ¿no? Pero lo que sí... lo que más que sí se me aguan los ojos cada vez que yo entro y no se me ha quitado. De hecho, mi novia cuando sale conmigo y vamos a comprar algo, ya ella me deja, ya ella me da por loco. Las jugueterías. Cada vez que yo voy a un centro comercial, yo entro a una juguetería. Y camino a mi juguetería y disfruto mis juguetes. Disfruto mis juguetes como niños frustrados que somos. Porque en Cuba no existe eso. No hay juguetes.
Y los juguetes se heredan. Ah. Se heredan de generación en generación. Y yo entrar y ver las pelotas, los guantes de béisbol, los bates, las pelotas de básquet, el olor ese y todos los jugueticos, los dinosaurios para aprender. Yo me acuerdo que mi abuela una vez me regaló unos dinosaurios que yo los cuidaba con la vida, con la vida que yo era, y se vuelven reliquia, brother, y te hacen tanto daño. Te hacen tanto daño a nivel espiritual. Ya olvídense de lo económico, a nivel espiritual. Porque ni con dinero puedes conseguir las cosas. Es decir, ni trabajando, ni esforzándote, ni emprendiendo. No lo puedes hacer. Te quitan el techo, te quitan la esperanza, te roban la empatía, te roban todo. Te lo arrancan. Son unos dementores. Yo digo que ellos son como una especie de dementores de Harry Potter que te succionan el alma. Y hasta que no logras salir de ahí, es decir, yo estuve un año, es decir, más de un año, solamente surfeando, me enamoré del surf aquí. Y mucha gente me decía, coño, qué raro que no estás tan insistente con los temas de política. En mi cuenta de Twitter, en mi cuenta de Facebook, ya hace poco volví a empezar, estoy trabajando Eso justo te iba a preguntar, ¿cómo así decidiste hacer activismo político? ¿En Cuba o aquí? Acá. Acá ya fue poco a poco, porque yo siempre, como hice activismo, siempre dije, bueno, siempre voy a hablar de eso, es inevitable. Aparte, creo que es un compromiso, más allá de que un compromiso que debe tener cualquier cubano. Cuando sale de la isla, no hacer activismo político en sus redes, precisamente no voltear sus redes a política, pero cuando te hacen una pregunta, sí tienes que contestar la verdad. Creo que es un compromiso moral que tú tienes. Mucha gente no lo quiere hacer porque no le gusta meterse en problemas, pero es un compromiso moral que nosotros tenemos con la mayoría de los países y con nuestro país. Que se sepa lo que pasa realmente. Tú no estás diciendo una mentira. Cuenta lo que tú viviste. No le hagas el cuento de lo que tú escuchaste por las redes. Tú solamente cuentas lo que tú viviste. Y creo que es un compromiso que tenemos. Pero yo estuve un año desintoxicándome. Ya, claro. Que se me quitaran las ojeras. Subiendo de peso. Disfrutando Perú. Comiendo dulces. Que nunca, es decir, la variedad de dulces. Nunca estuve desintoxicándome el alma. Claro. Para volver a decir, bueno, ya creo que me siento un poco mejor porque es demasiado. El choque es demasiado. Y lo que pasa adentro de la isla, cuando hace cierto activismo político, es muy fuerte también. Y creo que todo el que pasa por eso tiene que hacerlo. Actualmente, incluso estoy trabajando con una página independiente que se llama Cibercuba, que es de noticias de Cuba y tal. Y estoy volviendo. O sea, estás conectado con la coyuntura actual de Cuba. Estoy conectado con la coyuntura actual de Cuba. Y cuéntanos qué pasa entonces con este tema de las protestas. Vemos que hay muchos apagones y recientemente inclusive han quemado una sede del Partido Comunista. Eso ha sido simbólico y ha sido histórico. Creo que nunca había pasado a tal magnitud y documentado como se documentó. Que rompe toda la retórica de que es culpa de los Estados Unidos y se muestra el resentimiento hacia la ideología que nos tiene. Es decir, hicieron una fogata, brother, hicieron luz en medio del apagón con la propaganda comunista, con la foto de Fidel, con la foto de Raúl, con la foto del asesino del Che Guevara y con el discurso que nos ha destruido el alma, como te digo, toda la vida. Hicieron una inmensa fogata. No destruyeron, como te dicen ellos, no, que vi un titular de BBC. Creo, no, cubanos saquean. Yo le pero mira, a ver cómo te explico. Así lo hubiesen hecho en una tienda, no hay que saquear porque las tiendas están vacías. Claro. Lo hicieron en una sede del Partido Comunista de Cuba. ¿Saquear qué? ¿Saquear qué? Arregla tu titular, por favor. Es muy duro que la gente esté sufriendo durante décadas una tiranía y de repente ahora... Es que la gente mira a Cuba, pero mira a Cuba, Greta Thunberg por el otro lado, que si no, que hay que atender. Señora, a ver, compañera Lord Farquhar, me hace falta que si va a hablar de Cuba, hable de todo.
Pero aparte, a ti nunca te había interesado Cuba. Nosotros llevamos 60 años con presos políticos, con represión, con muertos en las cárceles, con torturados, con expropiaciones, con pobreza extrema. Con el 90% de la población, 90% de la población viviendo en pobreza extrema. Y a ti nunca te ha preocupado Cuba. Tú que siempre estás de las causas justas. El problema es que están cumpliendo un lobby que les interesa mucho y del cual sale su financiamiento. ¿Por qué crees que a la red Canal Rojo de España, donde está Pablo Iglesias y todo ese elenco, les preocupa tanto el tema de Venezuela? ¿A ellos les cae bien Maduro? No, porque el financiamiento Claro, pues. de ellos. El cheque. Mientras el pueblo se moría de hambre, que nunca veía una gota de petróleo, a ellos sí les preocupa esa gota de petróleo porque los partidos de izquierda se financian de eso. Mira, a propósito, porque y lo debes haber visto, ¿no? Cuando se llevaron a Maduro de Venezuela, un montón de opinólogos de izquierda y algunos, ¿no?, que se dicen de centro, dijeron, bueno, sí, Maduro era muy malo, pero el derecho internacional hay que respetarlo, Trump ha pasado por encima del derecho internacional. ¿A ti te molestaría que Trump se meta a Cuba y se lleve a los que entre Castro mañana. y a Díaz Canel? No, que entre mañana. De hecho, si buscas en las opiniones de los cubanos están preocupados porque están negociando. Y los cubanos dentro y fuera de la isla le están diciendo, no queremos negocio. No queremos que hagan negocio con ellos. Llévenselo. Llévenselo. Y lo que más le ha alegrado a los cubanos es que están reabriendo casos de crímenes de lesa humanidad contra Raúl Castro, como el derribo de las avionetas Hermanos al Rescate en el año 96. Porque te dicen, no, la ley Helms-Burton. No, la ley Helms-Burton la aplicó la administración Clinton para pasarle la mano al régimen después de haber derribado 2 avionetas civiles en aguas internacionales. Por si no lo sabes, Hermanos al Rescate era una organización de cubanos exiliados que en la época de los 90 se dedicaban en las avionetas Cessna sobrevolar el estrecho de la Florida para informar a la Guardia Costera sobre balseros que habían abajo. Oye, en tal coordenada hay náufragos en esto. Y ellos los hacían, Hermanos al Rescate se llamaba. Y el régimen tumbó 2 de esas avionetas civiles a órdenes de Fidel Castro. Toda la documentación está. De Raúl Castro, que era el jefe del ejército, las tumbó. Y la administración Clinton, que después han salido documentos, estaba vinculada por chantaje y lo que hizo fue agravar un poquitico más el supuesto embargo, que eso le hubiese costado a cualquier país la intervención inmediata. ¿No? Es que de hecho Clinton era demócrata, pues, sí. y los demócratas han tenido políticas muy cuestionables con Cuba. Le han pasado la mano. Obama le dio beneficios a la dictadura. Mira, Obama fue el claro ejemplo de que le dieron beneficios, le quitaron supuestas restricciones. El régimen solamente autorizó a empresarios testaferros, a lo que le decimos nosotros, emprendedores vitrina, autorizados, y después empezó, cuando vio que se le estaba yendo de las manos, que la gente se estaba empoderando económicamente, cerró. Fue el régimen cubano el que cerró. Ese auge cubano. Entonces, que nadie me venga a hablar a mí de embargo. Y no solo eso, también lo que Obama... Aparte, el embargo es una respuesta al robo más grande de la historia. Las expropiaciones de empresas americanas. Expropiaciones de la empresa y que ustedes no pagan. De hecho, no sé si te lo puedo pasar. Sí, tengo el link de Fidel Castro burlándose de las deudas y diciendo que no la quería pagar en plena Asamblea Nacional. Déjame pasártelo, por favor. Eso sí, para que si puede... Copiar. De hecho, Obama también quitó, tú debes conocer esto de la ley de pies secos, pies mojados, que es para darle el estatus legal automático a los cubanos que llegan en balsa. Eso lo quitó. Le quitó ese beneficio al pueblo cubano y le dio beneficios a la dictadura cubana. Dictadura. ¿No? Ahí te lo envié. Ahí está un video de YouTube donde sale Fidel Castro en el Parlamento cubano, en el mal llamado Parlamento cubano, hablando sobre las deudas. Que ellos no quieren pagar las deudas.
que no la van a pagar, que no las tienen que pagar. Y eso explica, es decir, explica gran parte del embargo. Destruye el mito de ellos del embargo. Porque tus deudas las tienes que pagar. Si yo tengo un puesto de vender cremolada y tú te pasas 2 días diciéndome que mañana me pagas, cuando vengas te digo, mira, éntrame con el efectivo en la mano, con el sencillo en la mano. Si no, no te vendo tu cremolada. No, claro, fue una cantidad grosera de empresas que expropiaron el régimen cubano y el supuesto embargo, que es el supuesto bloqueo, que en realidad es un embargo económico, es una respuesta a eso, ¿no? Al robo de empresas norteamericanas. ¿Qué querían que pasara? Sí, ¿Qué pretendían que pasara? Además, pueden buscar también las declaraciones de Fidel Castro diciendo que ellos no eran comunistas. Ah, eso sí lo he visto también. No eran comunistas, que ellos no querían expropiar, que ellos lo que querían era... ¿no? Lo que querían era restituir la Constitución de 1940, que lo que querían era llevar el país a elecciones democráticas y seguir con el flujo económico que estaba teniendo la isla, que era una de las principales economías de la región en los años 50. Acá tiene el discurso que quieren volver a la Constitución del 79. Cuiden su Constitución, que Velarde no es eterno. Es verdad. Cuídenla, que los Velarde no es eterno. Y cuando le metan las manos al banco, en menos de 5 años $1 cuesta 100 soles. No, eso sí es una de las mejores cosas que hay. Que vengo del futuro, nosotros venimos del futuro, ya vimos eso, ya escuchamos ese discurso muy hermoso sobre el papel y vamos a sacar dinero y vamos a ayudar a los pobres, pero ellos lo dicen como si el dinero creciera en los árboles y no es así. No es así. A ver, unas palabras finales que quisieras darle a la gente, Leandro, sobre lo que para ti significa el Perú, lo que has visto acá y sobre tantos estos candidatos, ¿qué hay que decirlo? Son de izquierda, ¿no? Que te prometen, pues, la panacea, el paraíso en la tierra, la justicia social, redistribuir, ¿no? Dar dinero por aquí y por allá para sacar adelante a los pobres. ¿Qué piensas tú de esos discursos, ¿no? Cambiar la Constitución, que es una constante. ¿Qué le dirías a la gente ya para despedirnos con eso? A ver, primeramente los incitaría que cuando le hablen de cambiar Constitución, no le hablen sobre el plano general, porque yo le he preguntado a muchas personas ¿qué te molesta a ti de la Constitución? Y lo primero que me dicen es, no sé, hay que cambiarla. Digo, sí, pero ¿algo tú quieres cambiar? No, hay que cambiarla. Por favor, infórmense más. Aprovechen su democracia. Infórmense sobre los partidos. La historia está escrita. Ya los modelos han pasado, ya los modelos han fracasado, ya esos discursos se conocen. No están experimentando nada nuevo. Mírense en el espejo de los millones que hemos tenido que huir de países con esos modelos que quieren implantar en Perú. Y mírense en ese mismo reflejo de estos millones que estamos haciendo vida aquí en Perú y que Perú, con sus miles de defectos, nos ha dado esa oportunidad de crecer, de hacer familia, de echar raíces, de hacer empresa, de vivir, de aprovechar los pequeños placeres de la vida, que muchas veces van más allá de todo ese romanticismo que te venden. Solamente les digo a peruanos que hay algo que me ha gustado mucho y es trabajo fuerte, familia y libertad. Que sin libertad van a sufrir un Perú que es rico, porque es rico en todo, es rico en la tierra, es rico en sus personas, es rico en la posición geográfica que tiene, en su mar, es rico en su cultura, tienen una de las culturas más longevas de la región. Cuiden eso, porque después es muy difícil tratar el cáncer. Y el socialismo es un cáncer. Es un cáncer que se come las naciones, como le decía antes, no solamente económicamente, sino moralmente. Te succiona el alma. Cuídense de eso. No caigan en el resentimiento.
Perfecto, muchas gracias, Leandro, por la entrevista. Ya sí, No. ojalá caiga el régimen cubano, por ahí que volvemos a conversar, ¿ah? No, Tus redes perfecto. sociales, déjale a la gente para que te sigan. Mis redes sociales, en TikTok estoy como un cubanito en Perú. Y en Facebook y en las demás estoy como Leandro René Hernández Ibarra. Pero todos los usuarios son @LeoIbarra1112. @LeoIbarra1112. Ahí estoy. En TikTok hago más contenido para aquí, para Perú, sobre Perú. En Facebook e Instagram hago más contenido referente al tema cubano. Así que me pueden seguir por todas esas redes. No hay problema. Perfecto, muchas gracias, Leandro.